hermanos. Les doy la bienvenida este día miércoles a nuestro culto de estudio y de adoración también. Les invito a que cerremos nuestros ojos y podamos orar para encomendar a Dios todo lo que hagamos en este culto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito es tu nombre, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en este momento, que podamos alabarte en espíritu, que es la alabanza que a ti te gusta, que podamos tener oídos abiertos a tu palabra y nuestro corazón dispuesto para que tu palabra dé mucho fruto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestro pastor, que es la persona que va a dar el estudio de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, quiero dejar a mi madrecita para que lea una porción de la palabra, una buena noticia que aparece en Isaías 35:10. A los que el Señor ha redimido echarán en Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres, hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto y el dolor. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Continuamos con el estudio en el libro de Génesis y hoy nos corresponde ver algunos versículos del capítulo 9. Un poquitito complejo, pero esperamos con la ayuda del Señor poder aportar a lo que nos dice la palabra del Señor, que nos sirva hoy día también para nuestra vida. Vamos a la lectura, ¿ya? Van a ver ustedes por la misma lectura que no es un texto sencillo de explicar, tiene interpretaciones, miradas, y esperamos que el Señor nos ayude con esto, ¿de acuerdo? Busquen por favor conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo número 9, y vamos a leer del verso 18 hasta el verso 29. Génesis, capítulo 9, versos 18 al 29. Leo la palabra. Dice así. Se titula Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Mas dijo: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé, después del diluvio, 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Oramos al Señor, como pueden ver, una palabra con una historia, una narración simple, pero que tiene un sentido y un significado que debemos buscar en esta escritura. Así que te pido que oremos, por favor, por esta palabra. Señor, te damos gracias por llegar a este texto de la palabra de Dios, donde la Biblia nos habla de un evento importante, un evento que no esperábamos encontrar. Queremos entender
queremos comprender cuál es el sentido de esta palabra. Ayúdanos a través del Espíritu Santo, oh Dios. Ayúdame a mí como pastor y ayuda a los hermanos para que en ningún momento esta palabra se desvíe de la verdad, se desvíe del por qué fue escrita y nos ayude a entender. Te agradecemos todo, buen Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo creo, mis hermanos, que para poder entender bien esta palabra debemos hacer algunos análisis previos que son importantes. El análisis previo que tenemos que tener claro es que los hijos que salen del arca y que son los que pueblan la tierra son Sem, Cam y Jafet. La Biblia particularmente dice que Cam es el padre de Canaán. Está refiriéndose que la descendencia de él viene a ser Canaán en el futuro. Así también la descendencia de Sem son los semitas. Por lo tanto, hay que entender claramente que tenemos a tres varones, hijos de Noé, que salen con él y que son los que en el futuro van a poblar la tierra. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, la escritura en esta fecha, hasta este momento, salvo Eva, no hay mención de las mujeres. Habla de la esposa de Noé y habla de las nueras de Noé, pero sí nombra a los hijos y a Noé mismo, por supuesto. Ese punto es importante aclararlo para no confundirnos con Canaán, porque hablamos de una descendencia, ¿ya? Muy bien. El otro tema importante es que hasta este texto no había una historia en la Biblia, hasta este texto, de embriaguez, ni de los efectos de la embriaguez. No se conocía. Por eso que es complejo. Es decir, Dios camina con Noé, Dios habla con Noé, Dios le plantea a Noé el plan que él tiene para comenzar una nueva historia sobre la tierra. Y la palabra del Señor se encarga de decir que Noé era un hombre justo, un hombre recto delante de Dios. Es decir, creemos que Dios no se equivocó en poner su mirada en este varón para que a través de él y a través del arca, de los animales, de su familia y del diluvio, comenzara una nueva tierra que habría de ser poblada. Sin embargo, este varón se encuentra aquí en una situación incómoda que incluso a nosotros nos incomoda. ¿Por qué? Porque uno no espera que este líder espiritual, que este varón que halló gracia delante de Dios, aparezca en la Escritura emborrachándose y cayendo dentro de su tienda, de su carpa, totalmente desnudo. Ahora, debemos ser justos también en el sentido de que hasta la fecha de este texto no había mención en la palabra de Dios de la embriaguez. Por lo tanto, la embriaguez o la borrachera no era del conocimiento de ellos, de tal manera que pudiéramos pensar que Noé, a propósito, como quien va a una cantina, se emborracha. No podemos pensar eso, porque en el fondo estaríamos contradiciendo lo que la palabra dice, que Noé era una persona justa y que él caminaba con Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? La palabra del Señor dice, en el verso 20, dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. No lo podemos justificar, ni tampoco podemos cubrir este hecho con algo que no dice la palabra del Señor, pero la referencia es que hasta aquí no había mención de la embriaguez. Por lo tanto, podemos suponer que los efectos de la embriaguez o del beber el vino de la uva no era conocido por Noé. Por eso que él, de una manera ingenua, no sabe exactamente lo que va a pasar, y al hacerlo se embriaga y cae sobre la tienda. Ahora, es interesante este texto.
Es interesante este texto, mis hermanos, porque quedamos un poquito absortos, ¿no? Pero aparentemente Noé no conocía la embriaguez, por eso que él cae preso de este vino, de esta embriaguez, y cae desnudo en su tienda. La manera en que sus hijos tratan esta situación es de la forma más digna. Es decir, evidentemente ellos descubren esto de su padre y no se lo esperaban. Si el padre fuese una persona de continuo dado al alcohol y a la borrachera, evidentemente sus hijos más bien criticarían su actitud y no tratarían de cubrirla. Pero la palabra del Señor dice que ellos hicieron un esfuerzo para que esto no se supiera, para que esto fuese lo menos degradante posible, e hicieron lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si bien es cierto, la embriaguez es lo que causa el desplome de Noé y su dormir, claramente está demostrando de que esta embriaguez lo hizo caer rendido sin la precaución de estar cubierto. Ustedes saben, mis hermanos, que la embriaguez produce efectos que son deplorables para el hombre. Recuerden solamente cuando en algún momento vieron a una persona borracha en la calle. Yo espero que no en la casa, pero a veces hay circunstancias en que uno ha visto eso. Y la condición de un borracho es una condición deplorable, no es una condición ni grata ni saludable, es vergonzosa. Yo recuerdo a mi padre que solía beber vino, en general mantenía la compostura, pero tenía yo unos tíos que eran muy amigotes de él, que lo invitaban a beber, tíos que estaban acostumbrados a beber, mi padre también, pero no tanto. Entonces él se entusiasmaba con los tíos y finalmente se emborrachaba. Esto le provocaba a mi madre una profunda ira. Y la ira principal que ella tenía contra esa embriaguez era que mi padre no tenía cuidado de que nosotros como hijos lo viéramos. Es decir, se ponía cariñoso, nos saludaba, ustedes saben cómo es eso, y mi madre se enfurecía. Y se enfurecía por nosotros, porque ella no quería que nosotros viéramos una cosa deplorable como esa. Es un ejemplo que yo creo que se ha repetido muchas veces y ustedes a lo mejor han experimentado. La embriaguez produce en las personas un estado deplorable. Y no es la excepción en el caso de Noé, porque él cae de esta manera totalmente desnudo. Ahora, aquí entran los personajes a cuidar a su padre. Y en el cuidado de ellos hay bendición y maldición por parte de Noé. Entonces es interesante. La palabra del Señor dice que Cam, y curiosamente enfatiza de nuevo, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Cuando uno lee el verso 22, el que acabo de leer, y el 25, cuando despertó Noé y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Aquí comienza un poquito la inquietud, la preocupación. Cam ve a su padre desnudo y va a decirlo a sus hermanos. Pero cuando se entera de toda esta historia, Noé la carga con él y pone una maldición sobre él para que sea siervo de sus dos hermanos. Entonces, la pregunta que uno se hace aquí es, ¿por qué? ¿Por qué si Cam fue parte del plan reparativo? ¿Me entiendes? Es decir, él lo hizo con sutileza, lo confió a sus hermanos y sus hermanos fueron a cubrir a su padre y dejarlo reposar hasta que estuviera bien. ¿Por qué? ¿Por qué Noé la carga con Cam y no así, sino que defiende a sus hermanos? Yo pienso, mis hermanos, de que la diferencia es que Cam debió ser el primero en cubrir a su padre y cuidar la imagen de su padre y no lo hizo. Cam tuvo la oportunidad, en vez de difundir esta historia,
de haber cubierto a su papá, haber hecho lo mismo que sus hermanos y haber cuidado la imagen del padre. Pero fue a contarlo. Entonces yo creo que aquí hay una diferencia, porque los dos hermanos, Sem y Jafet, dice la palabra que ellos, al saber esta historia, no fueron a acopuchar esta historia. Haberla acopuchado sería haber mirado al padre para ver que estaba desnudo y pensar qué hacer. La palabra dice que ellos tomaron sus ropas en sus manos y que hicieron un gesto muy digno, que fue entrar hasta la tienda al revés. Ellos nunca vieron la desnudez de su padre. Es decir, de alguna manera esto quiere decir que Cam sí vio la desnudez de su padre y la contó a sus hermanos, y sus hermanos, en honor a él, nunca vieron la desnudez de su padre, sino que tomaron sus ropas, la llevaron sobre sus hombros, caminaron de adelante para atrás, y nunca lo miraron hasta que estas ropas pudieron cubrir el cuerpo de su padre y lo dejaron así reposar. Es probable que esta historia pareciera sutil, pareciera que no tiene mayor relevancia, pero sí es relevante. Es relevante porque aquí hay un tema de dignidad. Cam no cubre a su padre, lleva la historia como quien lleva una copucha, y además, si va a contar a sus hermanos que su padre estaba así, él lo vio. Entonces, el ver la desnudez de su padre es de alguna manera faltar el respeto al honor que él merecía como papá de ellos. Y sus hermanos tuvieron el cuidado, sabiendo esta historia, ya sabiendo lo que había ocurrido, que le había contado Cam, van y lo cubren de una manera que ellos no lo pueden ver. La imagen de protección, la imagen de dignidad, la imagen de cuidar esto importante del papá y de encubrirlo, de alguna manera encubrir este pecado, fue lo que agradó a Noé por parte de sus dos hermanos, y fue lo que a su vez desagradó a Noé por parte de Cam, que no tuvo ese cuidado, sino que lo vio, no hizo nada y solamente llevó esta historia a donde sus hermanos. Dijimos que nos sorprende que Noé, el hombre que Dios escoge para pasar a la nueva generación, al nuevo mundo, cae en este desliz. Dijimos que probablemente no lo hizo a propósito, porque no existía hasta ese momento el concepto de la embriaguez. Seguramente el sabor del vino le llamó la atención, lo bebió en exceso y cayó en la borrachera. Pudiéramos decir por qué Moisés, que escribe este libro, hace mención de esta historia. Si la Biblia se encarga de destacar la vida de Noé, si la Biblia se encarga de decir que Dios puso en Noé la confianza para que él y su familia, más todos los animales, comenzaran un nuevo mundo, la pregunta es ¿por qué Moisés escribió esto? Yo creo que si tú o yo tuviéramos la oportunidad de escribir este libro y supiéramos esta historia, a lo mejor a la chilena diríamos, no, mejor no confundir a la audiencia. Sería mejor no contar, porque son 10, 11 versículos. Si no estuvieran, casi no se notaría nada y a lo mejor no confundiríamos a la audiencia. Pero está en la palabra del Señor. Dios se preocupó de que Moisés lo escribiera. Y si lo escribiera, tiene un sentido importante para nosotros. El sentido que tiene esta palabra es que el pecado original instalado desde Adán hacia todos los hombres provoca situaciones que el hombre no puede controlar. Y si bien es cierto, Dios hizo desaparecer de la faz de la tierra a toda una generación, a todo ser viviente, para comenzar la historia de nuevo, yo tendría duda de los hijos de él, no de él. Porque en la historia se mencionan los hijos, se mencionan las nueras, se menciona a su mujer, pero la historia se refiere a Noé. Es decir, si tuviéramos que decir que de esas 8 personas que salen del arca y que van a poblar esta tierra, ¿de quién tuviera miedo usted? Es decir, ¿quién sería el primero en cometer el pecado? Nunca pensarías tú que es Noé. Pensarías que a lo mejor sus hijos, por ahí, alguno de ellos que
no estaban tan convencidos, no estaban tan comprometidos, podían haber hecho. Pero la palabra se menciona que el mismo Noé, el héroe Noé, este hombre de palabra, este hombre de fe, este hombre elegido por Dios, es el que cae en la embriaguez. Entonces lo primero que tenemos que aprender es que el pecado original no fue quitado por causa de todo el diluvio y por el comenzar de nuevo la vida en la tierra. No. No fue quitado y es una semilla que lamentablemente se traspasa al nuevo mundo. Cuando digo nuevo mundo, hablo del mundo post-diluvio. No hablo de América. Post-diluvio. Entonces, se traspasa esta escena. ¿Y por qué la palabra lo menciona? Primero porque la palabra del Señor está diciendo el pecado original es grave en la vida de todos los seres humanos. Es grave porque opera en las personas, aunque las personas no lo conozcan o no tengan conciencia de él, y provoca situaciones muy negativas. Por eso que hoy día hay mucha gente que peca y que no tiene idea que ha pecado. Ni siquiera lo sabe, ni lo reconoce. ¿Y por qué? Porque este bichito que es el pecado original de continuo lo lleva a hacer el mal o lo conduce por caminos que llevan al mal. Si nosotros hacemos un análisis un poquito más fino de lo que le pasó a Noé, tendríamos que decir que él no pretendió curarse, no existía la curadera hasta esa fecha, por lo tanto no tenía esa intención, pero el camino de beber el vino en exceso lo llevó. Entonces, el pecado original que pasó como un virus de la antigua tierra a la nueva tierra, ese pecado produce en las personas un camino que lleva al pecado. Por eso que la obra de Jesucristo en la salvación y en la santificación es fundamental. Es fundamental porque este pecado debe ser erradicado, debe ser sacado, debe ser puesto totalmente bajo la muerte para que no opere en las personas. Muchas veces el pecado es el resultado de seguir un camino ingenuamente que te lleva a pecar. La borrachera misma. Nadie pretende voy a tomar hasta emborracharme. O yo creo que no lo sé. Pero nadie pretende eso. La gente se emborracha por causa del exceso al vino. Muchas cosas ocurren cuando uno toma este camino por causa, pero por alguna razón, la palabra menciona esto aquí en este texto. Lo primero que podemos decir de este texto, mis hermanos, es que los descendientes, es decir, Cam, Sem, Jafet, son los que pueblan toda la tierra. Es decir, cuando estamos hablando de la maldición y de la bendición, estamos diciendo de que a través de Noé se lanza una maldición, y vamos al 25, dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La maldición no va sobre Cam, no va sobre él, sino que sobre Canaán, es decir, la descendencia. Estamos aquí diciendo que estos tres varones generan descendencias, una descendencia que puebla la tierra. Entonces, Sem, que es uno de los bendecidos, dice aquí, y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Cuando hablamos de Sem, hablamos de los semitas israelitas. Canaán en la tierra donde vivieron los israelitas. Y también bendice a Jafet, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hay una maldición, hay una bendición y hay un engrandecimiento. La maldición sobre Cam, la bendición sobre Sem y el engrandecimiento sobre Jafet. Jafet es un cohabitante con Sem, cohabitante de los semitas. Los descendientes de Jafet son cohabitantes de los semitas. Y Cam, los descendientes son de Canaán, de la tierra de Canaán. Entonces, aquí podemos ver, mis hermanos, que Noé trae una bendición, una maldición, un engrandecimiento. No hace un reconocimiento de sí mismo. Noé no dice, pucha que la embarré, me emborraché, me vieron mis hijos, qué vergüenza. Normalmente el pecado
descubierto es una vergüenza. El pecado descubierto es una vergüenza para el que pecó, porque sabe que otras personas saben, lo vieron, conocen. De alguna manera alguien va a decir, alguien va a contar. ¿No es cierto? Entonces, pero aquí no, él no se refiere a esto. Él se refiere a sus hijos. Y lo que está diciendo él, que en el fondo, el cómo trataron el tema del pecado hizo la diferencia entre la bendición y la maldición. Y aquellos que dignificaron a su padre, que no procuraron divulgar, sino que se preocuparon de cubrir su desnudez hasta que él estuviera bien, fueron los bendecidos y engrandecidos. Y aquel que no hizo nada, sino por el contrario, que divulgó la embriaguez de Noé, fue aquel que recibió la maldición. Los estudiosos dicen que en este texto podemos decir que Dios animaba al pueblo para llegar a su tierra. Recuerden que el escritor de este texto es Moisés. Y Moisés, cuando escribe esto, ya está en su época, una época avanzada respecto de Noé. Pero si él escribe esto por revelación de Dios, es para que el pueblo se impulse a ir a la tierra donde Dios le había preparado el estar. No solamente eso, sino que tenemos una tierra y tenemos un pueblo. El pueblo son los semitas, los israelitas, y ellos llevan la bendición. Ellos tienen la bendición del Señor a partir de este mismo texto y son los que en adelante disfrutarán de esta bendición si ellos son obedientes al Señor. Entonces, uno de los propósitos es impulsar al pueblo para llegar finalmente a esta tierra. Recuerden que donde está escrito es ya en la época de Moisés, camino a la tierra prometida. Y el segundo propósito es reconocer la debilidad del hombre. Reconocer que el hombre es débil y que si no es por una obra redentora de Jesucristo, el hombre no puede ser librado de este pecado que viene de condenación desde Adán hasta todas las generaciones. Noé es el hombre que Dios elige, es quien continúa con esta tierra, es quien pasa a la nueva generación y es exactamente el que peca contra Dios de esta manera. Si bien es cierto, Noé en alguna medida es como se dice normalmente, como una imagen de Cristo. Sin embargo, él es hombre y queda absolutamente claro que el hombre es débil, que el hombre fracasa, que el hombre peca y decepciona a Dios por causa del pecado original. Y esto es lo que Dios tiene que reparar. Así que esta historia está puesta en la palabra del Señor, primero para darle la gloria a Dios, la soberanía al Señor y entender que solamente en Cristo podemos ser libres del pecado. No hay ninguna autoría humana, no hay ningún pasado nuestro que sea garantía para el futuro, porque no lo fue para Noé. Sin embargo, en Cristo sí hay perdón, en su sangre hay limpieza, y en la promesa del Espíritu hay purificación del corazón del hombre para que el hombre sea libre de esto y viva agradando al Señor. Espero, mis hermanos, que este estudio haya sido clarificador para ustedes. No es fácil. Lo dicho es muy simple, pero los significados son muy complejos. Esperamos en el Señor que esta palabra les haya edificado. Oramos para terminar. Señor, gracias por la palabra que ha sido compartida. Yo reconozco también mi humanidad y reconozco también, oh Dios, los errores que puedo cometer. Pero confío en el Espíritu Santo y confío que este Espíritu Santo que hoy nos ha acompañado dirá claramente al corazón, más allá de las palabras de este pastor, dirá claramente al corazón lo que la palabra del Señor dice y lo que Dios quiere que nosotros hagamos y a quien debemos exaltar, que es a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta historia de la Biblia. Gracias por lo que hoy hemos visto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Tengan un lindo resto de la semana y prepare su corazón para el domingo disfrutar de la alabanza, de la oración y de la palabra de Dios en el culto de nuestra iglesia. Dios les bendiga. Amén. Hemos llegado al final de este culto precioso
nos hemos gozado en la presencia del Señor, hemos aprendido más de Él, así que démosle la gracia y toda la gloria a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque sé que tú has estado con nosotros, con cada uno de los que están conectados, viendo este culto, Señor, y este estudio. Muchas gracias, Señor, por todo, por la vida, por la salud, por toda la misericordia que tienes para con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Atráenos cada día más. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón obediente, un corazón sincero que te alabe en espíritu y en verdad. Tú conoces todas las cosas, Señor. Conoces todo lo que hay en nosotros. Todo lo ponemos a tu disposición, todo lo ponemos en tus manos para que tú moldees nuestra vida a tu imagen y semejanza, Señor. Bendito sea tu nombre, alabamos tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Que les vaya bien, que tengan una hermosa semana y que el Señor hable a sus vidas cada día. Amén.